El comandante Jake Morrison se secó el sudor de la frente mientras caminaba por el estrecho pasillo del UHS Discovery. La nave llevaba 3 días de la Tierra, rumbo al sistema Kepler 442, en lo que debería haber sido una simple misión de reconocimiento. Nada del otro mundo, solo cartografiar algunos planetas, tomar algunas fotos y recolectar muestras de rocas. Trabajo fácil para una tripulación de 35 personas, pero nada iba según lo planeado. Comandante, lo necesitamos en la sala de comunicaciones ahora mismo. Se oyó la voz de la teniente Amy Carter por los altavoces de la nave. Su voz sonaba preocupada, lo que hizo que Morrison caminara más rápido. La sala de comunicaciones era pequeña y estrecha, llena de luces parpadeantes y máquinas zumbando. Carter estaba de pie ante la consola principal, moviendo las manos rápidamente sobre los controles. Chispas saltaron de un panel detrás de ella, y el olor a circuitos quemados llenó el aire. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Morrison, mirando el desorden de cables y el equipo humeante. Una subida de tensión nos afectó hace unas 2 horas, dijo Carter, sin levantar la vista de su trabajo. Empezó en la sala de máquinas, pero se propagó por toda la nave. Nuestro sistema de comunicaciones principal fue el más afectado. Morrison sabía que eran malas noticias. El sistema de comunicaciones era su forma de comunicarse con la Tierra. Sin él, estaban solos en el espacio, a millones de kilómetros de casa, sin forma de pedir ayuda si algo salía mal. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó. La doctora Carter negó con la cabeza. No del todo. Puedo recuperar algo de energía, pero la matriz de entrelazamiento cuántico está completamente descompuesta. Es como intentar sintonizar una radio cuando todas las emisoras suenan a la vez. Morrison no entendía todos los detalles técnicos, pero sabía lo suficiente como para preocuparse. La matriz de entrelazamiento cuántico era lo que hacía posible la comunicación instantánea a través del espacio. Sin que funcionara correctamente, cualquier mensaje que enviaran se retrasaría años o podría no llegar a la Tierra. Haz lo mejor que puedas, le dijo a Carter. Necesitamos al menos decirle al mando de la Tierra que estamos bien. Mientras Carter trabajaba, Morrison se dirigió al puente para ver cómo estaba el resto de su tripulación. El puente era el corazón de la nave, donde se tomaban todas las decisiones importantes. Grandes ventanales mostraban las estrellas y las pantallas de las computadoras mostraban información sobre su ubicación y los sistemas de la nave. «Informe de estado», gritó Morrison al entrar. «Todos los sistemas normales excepto las comunicaciones», respondió el teniente Ben Taylor, el navegante de la nave. «Seguimos rumbo a Kepler 442. Deberíamos llegar en unas 6 horas». Morrison asintió. Al menos aún podrían completar su misión. Caminó hacia donde trabajaba el Dr. Peter Collins en la estación científica. Collins era un hombre delgado de cabello canoso que había pasado la mayor parte de su vida estudiando planetas muertos y rocas antiguas. ¿Ha encontrado algo interesante, Doc?, preguntó Morrison. «Dot». Collins levantó la vista de la pantalla de su computadora con entusiasmo en los ojos. «De hecho, sí. Estoy captando algunas lecturas inusuales del 4º planeta del sistema. Las señales de energía no coinciden con nada natural». «¿Qué quieres decir?». «Bueno, podrían ser depósitos minerales, pero los patrones parecen casi artificiales, como si los hubiera hecho alguien, no la naturaleza». Morrison sintió que se le aceleraba el corazón. Encontrar señales de vida extraterrestre, incluso de vida extraterrestre antigua, sería el descubrimiento del siglo. Pero también lo cambiaría todo en su sencilla misión de reconocimiento. ¿Estás seguro? No lo sabré hasta que nos acerquemos y podamos hacer escaneos detallados, dijo Collins. Pero si tuviera que adivinar, diría que estamos ante las ruinas de una civilización antigua. Morrison regresó a la sala de comunicaciones. Carter seguía trabajando, con el rostro iluminado por el brillo de las pantallas. ¿Ha habido suerte?, preguntó. «Algo», respondió Carter. «He restaurado parcialmente la energía, pero el sistema se comporta de forma extraña. Sigue intentando conectarse a redes que no reconozco. Y cuando envío un mensaje, no estoy seguro de a dónde va». «¿Qué quieres decir?». «Bueno, estoy intentando enviar nuestro informe de estado rutinario al comando de la Tierra, pero el sistema muestra que se está conectando a algo llamado red militar de emergencia». Nunca había oído hablar de eso. Morrison frunció el ceño. ¿Es malo? No lo sé. Quizás solo sea un sistema de respaldo. Pero los mensajes se marcan como transmisiones de prioridad 1 en lugar de informes rutinarios. A Morrison no le gustó cómo sonaba eso, pero necesitaban mantenerse en contacto con la Tierra de alguna manera.
Envía el informe de todos modos. Diles que estamos bien y que encontramos algo interesante en el cuarto planeta. Carter escribió rápidamente en su teclado. Mensaje enviado. Aunque no estoy seguro de si fue a donde queríamos. Sin que Morrison y su tripulación lo supieran, su sistema de comunicación dañado se había conectado a la red militar de emergencia. Este era un sistema secreto usado solo en tiempos de guerra o invasión alienígena. Cada mensaje enviado a través de él se trataba automáticamente como una situación de crisis. En la Tierra, las computadoras militares ya procesaban las transmisiones del Discovery. Pero el equipo dañado estaba alterando los mensajes, convirtiendo los informes rutinarios Se convirtió en algo que sonaba mucho más peligroso. El mensaje que Morrison pretendía decir, «Estamos bien y hemos encontrado ruinas antiguas», estaba siendo recibido mientras nos atacaban fuerzas alienígenas avanzadas. Los sistemas de inteligencia artificial del Comando Tierra comenzaron a analizar las transmisiones interrumpidas. Vieron palabras como «desconocido», «artificial» y «civilización antigua», y completaron los espacios vacíos con sus propias interpretaciones. Para la IA, esto parecía el primer contacto con alienígenas hostiles. Mientras tanto, tras el descubrimiento, la tripulación continuó su trabajo, completamente inconsciente de que su simple problema de comunicación estaba a punto de desencadenar la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. Morrison regresó al puente y contempló las estrellas. En unas horas, llegarían al sistema Kepler 442 y comenzarían su reconocimiento del cuarto planeta. Esperaba encontrar algo interesante, pero no tenía ni idea de que su descubrimiento pronto atraería a todas las naves de guerra humanas de la galaxia a su ubicación. El fallo en su sistema de comunicación había desencadenado acontecimientos que cambiarían para siempre el lugar de la humanidad en el universo. Pero por ahora, el comandante Jake Morrison y su tripulación simplemente continuaban su viaje por el espacio, creyendo que estaban solos y a salvo, lejos de cualquier peligro. ¡Qué equivocados estaban a punto de estar! La almirante Lisa Rodríguez estaba sentada en su oficina del Comando Tierra, tomando su café matutino y leyendo informes del espacio. Era una tranquila mañana de martes, de esas que rara vez disfrutaba. La mayoría de los días estaban llenos de reuniones, informes y el interminable papeleo que conllevaba comandar la mayor fuerza militar de la historia de la humanidad. Su oficina daba al concurrido puerto espacial, donde las naves entraban y salían a cada hora. A través de los grandes ventanales, podía ver naves de carga que traían suministros de las colonias exteriores y naves de pasajeros que transportaban gente a nuevos mundos. Era un ambiente tranquilo, normal, justo como a ella le gustaba. La calma se rompió cuando el capitán Ryan Murphy irrumpió en su puerta sin llamar. Estaba pálido y respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo. «Almirante, tenemos una situación», dijo Murphy, sosteniendo un bloc de datos en sus manos temblorosas. Rodríguez dejó su taza de café y miró a su asistente. Murphy llevaba 3 años con ella y nunca lo había visto tan alterado. ¿Qué clase de situación? Código negro. Señora, hemos recibido múltiples señales de socorro del UHS Discovery. Rodríguez sintió que la sangre se le escapaba del rostro. El código negro era el nivel de alerta más alto en el ejército humano. Significaba el primer contacto con fuerzas alienígenas hostiles. Era el escenario para el que todo líder militar se había entrenado, pero que esperaba que nunca ocurriera. «Muéstrame», dijo con voz serena a pesar del miedo que crecía en su pecho. Murphy le entregó el bloc de datos. La pantalla mostraba una serie de transmisiones interrumpidas del Discovery, todas marcadas con los códigos de máxima prioridad. Rodríguez leyó los mensajes, con el corazón latiendo con más fuerza con cada línea. Estructuras desconocidas detectadas en la superficie del planeta. Tecnología avanzada más allá de nuestro entendimiento. La seguridad de la tripulación podría estar comprometida. Construcciones artificiales de origen alienígena confirmadas. Solicito refuerzos y apoyo inmediatos. Los mensajes estaban fragmentados y confusos, pero la IA militar había llenado los huecos entre las transmisiones interrumpidas. Según el análisis informático, el Discovery se había topado con una civilización alienígena avanzada y estaba siendo atacado. Rodríguez miró a Murphy. ¿Cuándo llegaron? Hace unas 4 horas, señora. La IA los detectó de inmediato, pero tardó un tiempo en verificar su autenticidad. Las señales provienen del sistema Kepler 442. Rodríguez se levantó y se dirigió a su ventana, contemplando el tranquilo puerto espacial. En unas horas, esta escena cambiaría por completo. Las naves se apresurarían a despegar. Las tripulaciones se despedirían de sus familias.
Y la tranquila mañana se convertiría en un recuerdo. ¿Se ha confirmado?, preguntó. Sí, señora. Los códigos del transpondedor del Discovery son auténticos. La nave está exactamente donde debería estar según su plan de misión, y los patrones de transmisión coinciden con lo que esperaríamos de una comunicación dañada. Matriz. Rodríguez asintió. Ese último detalle era importante. Si el Discovery estaba bajo ataque, su equipo de comunicación probablemente estaría dañado. Eso explicaba por qué los mensajes estaban tan fragmentados y eran tan difíciles de entender. ¿Qué dice el análisis de la IA sobre el nivel de amenaza alienígena? Murphy consultó su bloc de datos. Basándose en los fragmentos, parece que los extraterrestres tienen capacidades de construcción y tecnología avanzadas que superan nuestra comprensión actual. La IA estima que podrían representar una amenaza significativa para el espacio humano si se muestran hostiles. Rodríguez cerró los ojos y respiró hondo. Este era el momento en el que se había entrenado durante toda su carrera. El primer contacto con vida extraterrestre, y parecía ser hostil. La tripulación del Discovery estaba sola, probablemente asustada y enfrentándose a un enemigo desconocido a años luz de la ayuda más cercana. Pónganme al Estado Mayor Conjunto. Ordenó. Sesión de emergencia completa en 10 minutos. Sí, señora. Y Murphy, activa el protocolo de defensa TAN. Envía la alerta a todos los comandantes de flota, comandantes de base y capitanes de nave en el espacio humano. Murphy abrió los ojos de par en par. El protocolo de defensa terrestre nunca se había usado antes. Estaba diseñado para movilizar a todo el ejército humano en caso de invasión alienígena. Señora, eso traerá todas las naves disponibles al punto de concentración. Estamos hablando de miles de naves. Sé exactamente lo que ordeno, dijo Rodríguez con firmeza. Nuestra gente está en peligro y vamos a ayudarla. En cuestión de minutos, la alerta se extendía por el espacio humano a una velocidad superior a la de la luz. La red de comunicación cuántica llevó el mensaje a todos los mundos humanos, bases militares y naves de la flota en Marte. El almirante de flota John Harrison recibió la alerta mientras inspeccionaba los astilleros orbitales. Ordenó de inmediato que se detuviera toda la construcción y que todas las naves terminadas se prepararan para su lanzamiento inmediato. DOT en la base naval de Júpiter. Cientos de capitanes recibieron llamadas de emergencia diciéndoles que se presentaran en sus naves de inmediato. Las tripulaciones que habían estado de permiso fueron llamadas de regreso y sus familias se despidieron apresuradamente en los pasillos de las colonias exteriores. Los capitanes de barcos mercantes descubrieron que sus naves estaban siendo requisadas por los militares. Las naves de construcción fueron equipadas con armas. Incluso las enormes plataformas de terraformación estaban siendo convertidas en estaciones de combate móviles. El mensaje era simple y claro. El primer contacto de la humanidad con alienígenas hostiles había comenzado. La tripulación del Discovery estaba siendo atacada y todas las naves humanas debían responder. La capitana Nicole Barnes recibió la alerta mientras su acorazado patrullaba cerca del cinturón de asteroides. Leyó el mensaje 2 veces, sin poder creer lo que veía. Todas las naves se presentarán en la zona de concentración de inmediato. Código negro confirmado. Exploradores humanos Bayo, ataque alienígena. Esto no es un simulacro. Barnes se volvió hacia su primer oficial. Pongan rumbo al punto de concentración. Máxima velocidad. Señora, ¿qué hay de nuestra misión actual? Olvídense de la misión. Vamos a la guerra. A través del espacio humano, la misma escena se repitió miles de veces. Las naves cambiaron de rumbo, las tripulaciones se prepararon para la batalla y las familias se despidieron, sin saber si volverían a ver a sus seres queridos. De vuelta en la Tierra, la almirante Rodríguez observaba las respuestas. Nave tras nave confirmaban que se dirigían al punto de concentración. La mayor fuerza militar de la historia de la humanidad se estaba reuniendo, todo gracias a unos pocos mensajes erróneos de una pequeña nave de exploración. Pero Rodríguez sabía que estaba tomando la decisión correcta. La tripulación del Discovery contaba con ellos y la humanidad no abandonaría a los suyos. Lo que fuera que les aguardara en el sistema Kepler 442, lo afrontarían juntos. El mensaje había sido enviado y ya no había vuelta atrás. La capitana Nicole Barnes estaba sentada en su puesto de mando en el puente del UHS Vengeance cuando llegó la alerta de emergencia. El enorme acorazado había estado en patrulla de rutina cerca de los patios orbitales de Júpiter, revisando naves de carga y manteniendo la pieza en una de las rutas marítimas más transitadas de la humanidad. La señal de alerta se emitió.
Todas las personas en el puente dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Era un sonido que nadie había oído antes fuera de los ejercicios de entrenamiento. Luces rojas destellaron por toda la nave y la voz de la computadora resonó por los pasillos. Todos a sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. Alerta de código negro confirmada. Barnes sintió que se le aceleraba el corazón al leer el mensaje en la pantalla. Después de 15 años en el ejército, por fin veía las palabras para las que se había entrenado, pero que nunca esperó leer. Exploradores humanos Bayo, ataque alienígena. Todas las naves disponibles, preséntense al área de preparación de inmediato. Máxima velocidad autorizada. Se giró hacia su primer oficial, el comandante Tony Wright, que estaba de pie junto a su silla con la boca abierta por la sorpresa. Tony, has oído la alerta. Pon rumbo al punto de concentración. Encendido de emergencia. Wright asintió y se dirigió a la estación de navegación. Rumbo establecido. Capitán, podemos llegar en 18 horas si llevamos los motores al máximo. Hágalo. Ordenó Barnes. Y envíen un mensaje a todos los jefes de departamento para que estén listos para la batalla. Quiero que se revisen todos los sistemas de armas, se pruebe cada equipo y que todos los miembros de la tripulación estén listos para el combate. Mientras la venganza cambiaba de rumbo y aceleraba hacia el punto de concentración, la misma escena se repetía en todo el espacio humano. Las naves que transportaban carga descargaron repentinamente sus cargas y se dirigieron a la zona de preparación. Las naves de pasajeros descargaron a sus pasajeros en la estación más cercana y se unieron a la creciente flota. La capitana Susan Davis comandaba el portaaviones USS Liberty, una de las naves más grandes de la flota humana. Estaba supervisando ejercicios de entrenamiento cuando llegó la alerta. En cuestión de minutos, su nave avanzaba a toda velocidad hacia el punto de concentración. Sus escuadrones de cazas se preparaban para la primera guerra alienígena de la historia de la humanidad. Informe de situación. Davis gritó al entrar en el puente. Todos. Las alas de caza están siendo retiradas de los ejercicios, informó su oficial de operaciones, el teniente comandante Mark Johnson. Deberíamos tener el escuadrón completo en 2 horas. ¿Qué hay de las otras naves? Johnson consultó sus pantallas. Los sensores de largo alcance están captando naves de todas direcciones. Parece que toda la flota está respondiendo. Davis asintió. Esto era exactamente para lo que se diseñó el protocolo de defensa terrestre. En caso de un ataque alienígena, todas las naves humanas convergerían en un solo lugar y formarían la mayor fuerza militar posible en la estación minera Serie 7. El comandante Bill Thompson recibió órdenes de convertir sus naves industriales en transportes de tropas. Las enormes naves que normalmente transportaban minerales fueron rápidamente equipadas con sistemas de soporte vital temporales y armas. Señor, ¿está seguro de esto?, preguntó su ingeniera jefe, una mujer llamada Kate Miller. Estas naves no fueron diseñadas para el combate. Nosotros tampoco, respondió Thompson. Pero nuestra gente está siendo atacada y vamos a ayudarlos. En los astilleros de Titán, los equipos de construcción trabajaban sin descanso para terminar naves que no debían estar listas hasta dentro de meses. Los destructores construidos por Hoff entraron en servicio rápidamente con pruebas mínimas. Incluso el enorme acorazado UHS Sabrin, al que aún le faltaba parte de su blindaje, fue declarado listo para la batalla. El punto de encuentro era una región de espacio vacío entre la Tierra y Marte, elegida por estar lo suficientemente lejos de zonas pobladas como para ser segura, pero lo suficientemente cerca como para que las naves pudieran llegar rápidamente. Con la llegada de las primeras naves, se encontraron formando parte de algo sin precedentes en la historia de la humanidad. La capitana Davis observaba sus pantallas con asombro mientras más y más naves descendían del hiperespacio alrededor de la Liberty. Primero docenas, luego cientos, luego miles de naves llenaban el espacio a su alrededor. Acorazados, cruceros, destructores, portaaviones y naves de apoyo de todos los rincones del espacio humano. ¿El recuento final?, preguntó Davis a su oficial de operaciones. 1247 naves, capitana. Y siguen llegando más. Davis nunca había visto nada igual. La flota se extendía hasta donde sus sensores podían detectar. Naves de las colonias interiores volaban junto a naves de los mundos fronterizos. Buques de guerra militares se mezclaban con naves civiles reconvertidas. Era toda la fuerza de la civilización humana reunida en un solo lugar. En el centro de la flota, la almirante Rodríguez se encontraba en el puente de la nave de mando Ya Sabrin. A su alrededor, decenas de oficiales trabajaban en estaciones de computadoras,
coordinando los movimientos de la enorme flota. El puente se llenaba con los sonidos de las conversaciones de radio mientras los capitanes informaban de su estado y preparación. Almirante, todas las naves se reportan listas para el combate, anunció el capitán Murphy. La organización de la flota está completa. Rodríguez observó la flota reunida a través de las ventanas del puente. Había pasado toda su carrera preparándose para este momento, pero verlo suceder fue sobrecogedor. Cada nave representaba a cientos de tripulantes que habían dejado a sus familias y hogares para responder a la llamada. «Abra un canal a todas las naves», ordenó a Dodd. El oficial de comunicaciones asintió. Está conectado, almirante. Rodríguez respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz se transmitió a todas las naves de la flota, llegando a más de 500.000 de seres humanos. «Ciudadanos de la humanidad, hoy nos enfrentamos a algo nunca antes visto. Nuestros exploradores se han topado con vida extraterrestre y están en peligro. La tripulación del Discovery está sola, lejos de casa, enfrentándose a un enemigo desconocido». Hizo una pausa, observando la enorme flota que la rodeaba. Vamos al sistema Kepler 442, no como conquistadores, sino como protectores. Vamos a traer a nuestra gente a casa a salvo. Pero no se equivoquen, si estos extraterrestres quieren luchar, les daremos una que jamás olvidarán. La flota comenzó a moverse al unísono. Miles de naves formaron grupos de batalla y se dirigieron hacia el sistema Kepler. Era la fuerza militar más grande en la historia de la humanidad. Todo por unos pocos mensajes erróneos de una pequeña nave de exploración. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban a punto de descubrir la lección más importante de la historia militar. A veces, las mayores victorias no provienen de las guerras que luchas, sino de las guerras que estás preparado para luchar. El comandante Jake Morrison estaba almorzando en el pequeño comedor del Discovery cuando los sensores de la nave comenzaron a sonar. La tranquila comida de la tarde fue interrumpida por alarmas que hicieron que todos dejaran de comer y miraran a su alrededor confundidos. El comandante Morrison llegó al puente de mando inmediatamente. La voz del teniente Ben Taylor llegó por el sistema de comunicación de la nave. Había pánico en su voz que hizo que Morrison soltara su sándwich y corriera hacia el puente. El descubrimiento llevaba 2 días en el sistema Kepler 442. Estudiaban pacíficamente las antiguas ruinas del cuarto planeta. La tripulación estaba entusiasmada con sus descubrimientos. El Dr. Peter Collins había encontrado evidencia de una civilización que se había extinguido hacía millones de años. Dejando atrás solo edificios vacíos y tecnología fascinante, Morrison llegó. Al llegar al puente, su tripulación se encontró con la mirada fija en las pantallas, completamente conmocionada. La pantalla principal mostraba algo que debería haber sido imposible. El espacio alrededor de su pequeña nave estaba lleno de la mayor colección de naves humanas jamás vista. «Informe», dijo Morrison, intentando mantener la voz serena, aunque tenía el corazón acelerado. «Señor, más de 1000 naves están saliendo del hiperespacio», informó el teniente Taylor. «Todas son naves humanas y están armadas para la guerra». Morrison observó la pantalla táctica. Enormes acorazados, portaaviones, destructores y cruceros llenaban el espacio a su alrededor. Las naves estaban dispuestas en formación de batalla, con las armas y los escudos activados. Parecía que todo el ejército humano había llegado a su pequeño y tranquilo sistema estelar. ¿Nos están atacando?, preguntó Morrison, aunque no podía imaginar que podría amenazar a una fuerza tan grande. «No, señor», respondió la teniente Amy Carter desde la estación de comunicaciones. «No nos están disparando. Pero tampoco le están disparando a nadie más. No detecto ninguna otra nave en el sistema excepto la nuestra». Morrison estaba completamente confundido. ¿Por qué la flota militar más grande de la historia de la humanidad aparecería en un sistema que no contenía nada más que su pequeña nave de exploración y algunas ruinas alienígenas muertas? «Señor, transmisión entrante», anunció Carter. «Es de la propia almirante Rodríguez». Morrison sintió un vuelco en el estómago. La almirante Rodríguez era la jefa del comando terrestre, la oficial militar más poderosa del espacio humano. El hecho de que estuviera allí en persona significaba que algo muy grave estaba sucediendo. «Comuníquela», ordenó Morrison. La pantalla principal cambió para mostrar a la almirante Rodríguez sentada en el puente de una enorme nave de guerra. Detrás de ella, Morrison pudo ver a docenas de oficiales trabajando en estaciones de computadoras. El rostro del almirante estaba serio, y parecía que se estaba preparando para la guerra. Comandante Morrison, le habla al almirante Rodríguez. ¿Cuál es su estado actual? ¿Está bajo ataque?
Morrison parpadeó sorprendido. Almirante, estamos bien. Hemos estado realizando estudios arqueológicos de rutina en ruinas en el cuarto planeta. Todo está en paz aquí. Hubo una larga pausa. Morrison vio la confusión extendiéndose por el rostro del almirante. Se giró para hablar con alguien fuera de pantalla, y luego volvió a mirar a Morrison. Comandante, por favor, confirme su última transmisión. ¿Dice que no hay alienígenas hostiles en su zona? Correcto, almirante. Encontramos evidencia de una antigua civilización alienígena, pero llevan millones de años extintos. No hay ninguna actividad alienígena actual en el sistema. Otra pausa, esta vez más larga. Morrison vio al almirante Rodríguez hablando con urgencia con sus oficiales. Finalmente, volvió a mirar la pantalla. Comandante Morrison, recibimos múltiples señales de socorro de su nave que indicaban que estaban siendo atacados por fuerzas alienígenas avanzadas. ¿Me está diciendo que esas señales eran incorrectas? Morrison sintió que se le encogía el corazón al darse cuenta de lo que había sucedido. Se giró hacia Carter, que estaba pálido y asustado. Carter, ¿qué enviaste exactamente en nuestros informes de estado? Carter consultó su computadora. Informes de reconocimiento estándar, señor. Mencioné que encontramos estructuras artificiales y evidencia de una civilización antigua, pero el sistema de comunicación está dañado, por lo que los mensajes podrían haber sido ilegibles. Morrison cerró los ojos y respiró hondo. Su sistema de comunicación averiado había hecho que sus informes arqueológicos rutinarios parecieran llamadas desesperadas de ayuda. Todo el ejército humano se había movilizado para rescatarlos de un enemigo inexistente. El almirante Morrison dijo, volviendo a mirar la pantalla, creo que ha habido un malentendido. Nuestro equipo de comunicación se dañó en una subida de tensión. Parece que nuestros informes rutinarios se malinterpretaron como señales de socorro. El almirante Rodríguez lo miró fijamente durante un largo rato. Alrededor del descubrimiento, más de 1000 naves de guerra esperaban en formación de batalla, con sus tripulaciones listas para librar la primera guerra alienígena de la historia de la humanidad. En cambio, habían encontrado una pequeña nave de exploración estudiando pacíficamente. Antiguas ruinas. Comandante Morrison, dijo el almirante lentamente. ¿Me está diciendo que hemos movilizado a toda la flota humana para responder a un error de comunicación? Sí, señora. Me temo que eso fue exactamente lo que pasó. El puente del Discovery quedó en silencio. A través de las ventanas, Morrison pudo ver la enorme flota que los rodeaba. Cientos de miles de seres humanos habían abandonado sus hogares y familias, dispuestos a luchar y morir para salvar a su tripulación de un enemigo que nunca había existido. El Dr. Collins eligió ese momento para entrar al puente con una tableta llena de datos sobre las ruinas alienígenas. Se detuvo al ver la enorme flota en las pantallas. «Comandante, ¿qué hacen todas estas naves aquí?», preguntó con inocencia. Morrison miró a su oficial científico, luego a la pantalla que mostraba el rostro preocupado del almirante Rodríguez. Luego a la mayor fuerza militar de la historia de la humanidad flotando a su alrededor. «Es una larga historia, Doc», dijo Morrison en voz baja. En la pantalla, la almirante Rodríguez volvía a hablar con sus oficiales. Morrison los veía señalando las pantallas y negando con la cabeza. La almirante parecía cansada y frustrada, pero no enfadada. «Comandante Morrison», dijo finalmente. «Espere nuevas instrucciones. Necesitamos averiguar qué hacer con la flota militar más grande de la historia de la humanidad ahora que no tenemos una guerra que librar». Morrison asintió. «Sí, señora. Aquí estaremos». Al terminar la transmisión, Morrison se sentó en su silla de mando y contempló la increíble vista que rodeaba su nave. Habían desencadenado accidentalmente la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. Todo por un fallo en su sistema de comunicación. Se preguntó si este sería el final de su carrera o solo el comienzo de una historia muy interesante. La almirante Lisa Rodríguez se encontraba en el puente del UHS Sabrin, observando la enorme flota que rodeaba al pequeño Discovery. Más de 200 naves flotaban en perfecta formación, con sus tripulaciones esperando órdenes que nunca llegarían. La mayor fuerza militar de la humanidad. La historia se había reunido para luchar contra un enemigo inexistente. Pero mientras Rodríguez observaba su flota, algo extraordinario estaba sucediendo, algo que ninguno de ellos había percibido aún. Todas las especies alienígenas en un radio de 100 años luz habían detectado su llegada. Las masivas señales de energía de más de 1000 naves que descendían del hiperespacio a la vez habían encendido los conjuntos de sensores de toda la galaxia.
El almirante llamó al teniente comandante Sam Johnson desde la estación de inteligencia. Estamos captando mucha información de radio de sistemas estelares cercanos. Todo está en idiomas alienígenas, pero nuestras computadoras intentan traducirlo. Rodríguez se acercó a la estación de Johnson. ¿Qué dicen? Johnson señaló su pantalla donde se desplazaban los mensajes traducidos. Todos hablan de nosotros, señora. Sobre el tamaño de nuestra flota y lo rápido que llegamos aquí. Rodríguez leyó los mensajes con creciente interés. Una transmisión de una especie llamada Cepran decía: se detectó una flota humana masiva. Más de 1000 naves armadas. Se recomienda evitar todo contacto con el espacio humano. Otro mensaje del Imperio Corban decía: el tiempo de respuesta militar humano es más rápido de lo que esperábamos. La especie muestra un comportamiento extremadamente protector con los de su propia especie. Johnson continuó leyendo desde su pantalla: señora, parece que al menos 17 civilizaciones alienígenas diferentes han estado monitoreando nuestra llegada. Todos se están enviando advertencias sobre las capacidades militares de la humanidad. Rodríguez sintió que una sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. Lo que había comenzado como un vergonzoso error se estaba convirtiendo en algo mucho más valioso. Sin disparar un solo tiro, la humanidad acababa de anunciarse a la galaxia como una fuerza respetable. Almirante, se oyó otra voz desde el otro lado del puente. El capitán Ryan Murphy estaba de pie en la estación de comunicaciones con un bloc de datos. Estamos interceptando más transmisiones alienígenas. Esta es del Consejo de la Hegemonía. Murphy le entregó el bloc de datos. Rodríguez, lea el mensaje traducido. La especie humana demuestra una respuesta militar inmediata y abrumadora a las amenazas percibidas. Recomiende protocolos diplomáticos completos si el contacto se vuelve necesario. No participe en acciones hostiles. Rodríguez miró a sus oficiales alrededor del puente. Todos comenzaban a comprender lo que estaba sucediendo. Su movilización accidental se había convertido en la demostración más efectiva de poder militar en la historia de la humanidad. La señora Johnson dijo: también estoy captando escaneo científico desde múltiples direcciones. Parece que varias especies alienígenas están estudiando nuestra flota a distancia. Rodríguez asintió. ¿Qué están aprendiendo? Basándose en sus patrones de escaneo, están analizando los diseños de nuestras naves, sistemas de armas y tácticas de formación. También están midiendo nuestro tiempo de respuesta y la coordinación de la flota. Tras el descubrimiento, el comandante Hake Morrison se dio cuenta de lo que habían logrado accidentalmente. El Dr. Peter Collins había hecho un descubrimiento importante mientras estudiaba las ruinas alienígenas en el cuarto planeta. El comandante Collins suspiró, acercándose a Morrison con entusiasmo. Encontré algo en las ruinas que necesitas ver. Morrison miró los datos en la tableta de Collins. Mostraba un mapa estelar con la ubicación de múltiples civilizaciones alienígenas, todas al alcance del espacio humano. ¿Cuántas?, preguntó Morrison. 17 especies diferentes, señor. Todas han estado observando la expansión humana durante años. Según este mapa, estamos rodeados de civilizaciones alienígenas que nos han estado estudiando. Morrison sintió un escalofrío. La humanidad había estado explorando el espacio durante décadas, pensando que estaban solos. Pero durante todo este tiempo, habían sido observados por extraterrestres que habían decidido no contactarnos. ¿Por qué no nos contactaron?, preguntó Morrison. El Dr. Collins señaló otra sección de los datos extraterrestres. Por lo que puedo traducir, estaban esperando a ver cómo reaccionábamos al encontrar otras especies. Quería saber si los humanos eran pacíficos o agresivos. Morrison observó la enorme flota que rodeaba su nave. Bueno, supongo que ya tienen la respuesta. De vuelta en la nave soberana, la almirante Rodríguez se dirigía a los comandantes de su flota a través de un canal seguro. Los rostros de docenas de capitanes llenaban su pantalla, todos esperando órdenes. Damas y caballeros, Rodríguez dijo, vinimos aquí esperando librar una guerra. En cambio, luchamos contra algo mucho más importante. Luchamos por nuestra reputación. La capitana Nicole Barnes del Vengeance intervino. Almirante, ¿qué quiere decir? Capitán Barnes, nuestra llegada ha sido detectada por múltiples especies alienígenas. Han visto nuestro tiempo de respuesta, el tamaño de nuestra flota y nuestra coordinación. Sin saberlo, acabamos de establecer la reputación de la humanidad en la galaxia. La capitana Susan Davis del Liberty asintió, comprendiendo. Así que saben que protegemos a los nuestros. Exactamente,
respondió Rodríguez. Toda civilización alienígena en 100 años luz sabe ahora que si amenazas a un humano, te enfrentarás a todo el ejército humano. Les hemos demostrado que estamos unidos, somos poderosos y estamos dispuestos a viajar por toda la galaxia para proteger a nuestra gente. Rodríguez miró a su flota una vez más. Vamos a casa ahora, pero no nos vamos derrotados. Nos vamos a casa, habiendo logrado algo que ningún diplomático ni embajador podríamos haberlo hecho. Hemos establecido a la humanidad como una gran potencia en la galaxia sin disparar un solo tiro. Mientras la flota se preparaba para partir, se interceptaron más transmisiones alienígenas. El mensaje se extendía por toda la galaxia. No se debía subestimar a la humanidad. Estaban organizados, eran poderosos y protegían ferozmente a los de su propia especie. El comandante Morrison observó desde el Discovery cómo la enorme flota comenzaba a dispersarse. Las naves se agruparon y saltaron al hiperespacio, regresando a sus bases a través del espacio humano. Pronto, solo el Discovery permaneció en el tranquilo sistema estelar. «Comandante», dijo Carter desde su estación de comunicaciones. «He recibido nuestra comunicación. La matriz funciona correctamente ahora», sonrió Morrison. «Bien. Envíen un mensaje al comando de la Tierra. Díganles que nuestra misión de reconocimiento ha terminado y que estamos listos para regresar a casa». «¿Qué debería decir de la flota?», preguntó Carter. Morrison miró el espacio vacío donde más de 1000 naves de guerra habían flotado minutos antes. «Díganles que el problema de comunicación se ha resuelto y que hemos establecido relaciones diplomáticas con nuestros vecinos galácticos». No era del todo mentira. El fallo en su sistema de comunicación había establecido la relación de la humanidad con la galaxia. Todas las especies alienígenas sabían ahora lo mismo. Los humanos estaban aquí. Eran muchos. Estaban unidos. Y vendrían por lo suyo. El descubrimiento se dirigió hacia casa, dejando solo ecos de sensores y una leyenda que se extendería por la galaxia durante generaciones. A veces, las mayores victorias no provienen de las guerras que se libran, sino de las guerras que se están dispuestos a librar.